¿Cuándo comenzó la inmigración desde Escocia hacia el continente americano? ¿En qué momento llegó a su punto más alto? ¿Qué tan grande fue su impacto para la nación escocesa? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A partir de los siglos XVII y XVIII, un número considerable de escoceses emigraron de su país de origen, principalmente a las colonias británicas en Norteamérica y en menor medida en el Caribe. En los 5 años entre 1769 y 1774, lo hicieron cerca de 10.000 personas por año, solamente hacia América del Norte. Para el siglo XIX, la inmigración anual desde todo el Reino Unido hacia el continente americano superó las 20.000 personas, la mayoría procedentes de Escocia e Irlanda. Gran parte del movimiento ocurrió desde las tierras altas de Escocia y de Irlanda. Esto se debió mucho, en primer lugar, al hecho de que el aumento de los recursos y la disponibilidad de alimentos no pudo alcanzar el ritmo de crecimiento de la población, por lo que el nivel de vida se redujo sustancial y continuamente. Se llegaron a encontrar tan superpoblados en esas regiones que muchos no podían conseguir un medio de subsistencia. Esas circunstancias provocaron una caída de los salarios y un aumento de la dependencia de las ayudas parroquiales. A esa situación contribuyó la llamada Ley de Pobres, que permitía que las autoridades entregaran los salarios de los trabajadores con los fondos públicos locales. Por eso los terratenientes, que pagaban la mayor parte de los impuestos, tenían un claro interés en expulsar el mayor número posible de los habitantes más pobres. Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Aunque la carga de mantener a esos habitantes recaía también sobre el pequeño agricultor, quien también era un pequeño contribuyente, y muchos de ellos también se vieron orillados a emigrar para evitar los altos impuestos. Otra causa que contribuyó a la emigración de los agricultores fue que el crecimiento demográfico había impulsado mucho la producción de cereales, y se había descubierto que su cultivo era más rentable en las grandes explotaciones que en las pequeñas. Por lo tanto, muchas de las pequeñas explotaciones fueron absorbidas por las grandes, lo que se tradujo en un ahorro de mano de obra y en un empobrecimiento de los pequeños agricultores. En el Caribe, Inglaterra comenzaba a necesitar más trabajadores para las colonias recién adquiridas, y no pasó mucho tiempo antes de que muchos marineros y comerciantes ingleses empezaran a buscarlos en diversos puertos de Europa, incluyendo los escoceses, principalmente Glasgow. Los escoceses representaban una fuerza de trabajo muy conveniente. Casi no había que pagar por ellos porque llegaban prácticamente por voluntad propia a las colonias. Hablaban inglés, lo que les daba ventaja sobre otros europeos no británicos, y por su religión protestante se consideraban mejores que los irlandeses. ¡Qué ofertón! Y unos 4.500 escoceses se establecieron en la región caribeña antes de 1707. También en el siglo XVII surgió un nuevo factor que impulsaba a los escoceses a salir de su país. Las escuelas en las parroquias de las tierras bajas, que producían una población alfabetizada, dieron lugar a 5 universidades en un país de menos de 1 millón de habitantes. Eso creó poco a poco una clase media con un alto nivel educativo. Sin embargo, en la economía escocesa, aún subdesarrollada, la escasez de empleos para la clase media provocó que muchos de estos escoceses migraran a países como Inglaterra, a varios países bálticos y también a Norteamérica. Poco después, al iniciar el siglo XVIII, el proceso de migración a América fue facilitado tras la creación de Gran Bretaña y la incorporación de Escocia a la nación. Para muchos escoceses, eso significó que ahora podían gozar de privilegios en el comercio y la vida colonial del Imperio Británico, ya que antes de ese momento, Escocia era tratada como una nación extranjera. ¡Miren! ¡Es mi día de suerte! En muchos casos, la inmigración fue organizada por los terratenientes, gracias a lo cual una proporción importante de la población de un pueblo determinado podía moverse gracias al cuidado del hacendado. Ellos fueron fundamentales para facilitar la salida del excedente de población de Gran Bretaña, principalmente a Canadá. La apertura de Canadá a los migrantes en el último cuarto del siglo XVIII despertó el interés de los escoceses, principalmente los de las tierras altas. Para el siglo XIX, la inmigración aumentó aún más. A partir de 1818, después de las guerras napoleónicas, había mucho desempleo en el país, y además la depresión agrícola en toda la isla durante gran parte del siglo contribuyó al mismo resultado.
En las primeras décadas, los salarios bajaron, y tras la enmienda de la Ley de Pobres de 1834, el gobierno local y las parroquias apenas podían cubrir las necesidades de los trabajadores. Hablando de fondos, no tenemos fondos. Hasta aproximadamente 1855, muchos habitantes de las tierras altas se vieron obligados a abandonar el país a causa de los desalojos. El desalojo de los habitantes de las tierras altas alcanzó su punto máximo en la década de 1840 y principios de la de 1850, cuando la economía de la zona se desplomó, mientras que la población todavía seguía creciendo. Eso sucedió porque cuando se agotaron los ingresos provenientes de la producción de cereales y de ganado mayor, los terratenientes consideraron la cría de ovejas como una alternativa más rentable. Esta introducción de ovejas significó el desplazamiento de personas, ya que la política del terrateniente era expulsar de sus tierras a los habitantes más pobres y solo mantener a aquellos agricultores que fueran capaces de pagar las rentas. ¡Desgraciado! Quienes fueron desalojados durante este periodo, en muchos casos, se negaron a mudarse a otras zonas dentro de Escocia y prefirieron establecerse en Canadá, en lugares como Ontario y Nueva Escocia, en donde podían mantener el contacto con la tierra de agricultura y por lo tanto con su estilo de vida. Y la introducción de la Ley de Inmigración de 1851 hizo que la inmigración fuera más accesible para los más pobres. Mientras tanto, para los habitantes de las tierras bajas, las tierras no eran una condición importante. La decisión de emigrar de esta parte de Escocia era casi voluntaria, ya que no tuvieron un desplazamiento forzado. Pero los sindicatos y otros grupos importantes consideraban a la inmigración como una solución al desempleo y a la depresión económica. De esa manera, en el siglo XIX, fueron los miembros más desfavorecidos de la sociedad quienes más tendieron a emigrar. De las tierras altas fueron los campesinos sin tierras, y de las tierras bajas, los artesanos, obreros y pequeños agricultores desempleados. El país al que preferían llegar en su mayor parte era Canadá. En esa época, la salida de la población se hizo tan grande que se hicieron propuestas para evitar que el número de personas en determinadas zonas de Escocia descendiera por debajo de una cifra establecida. Escocia ya estaba perdiendo parte de su crecimiento poblacional cada década, especialmente en las tierras altas, que experimentaron una caída del 9% de su población entre 1851 y 1891. Sin embargo, después de mediados del siglo, la situación mejoró considerablemente en Europa. Los salarios de los trabajadores agrícolas aumentaron y el precio de los alimentos y otros artículos disminuyó de forma constante. Y también el crecimiento intenso de la industrialización en Gran Bretaña provocó una marcada disminución del volumen de la inmigración de agricultores al extranjero. Aunque la inmigración rural continuó, ahora se dirigió principalmente hacia las ciudades dentro de Inglaterra. Y después de mediados del siglo, el número de agricultores que abandonaban el campo fue relativamente pequeño. Gracias, señores, la sentí cerca. Esa situación se prolongó hasta poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando la población agrícola del Reino Unido ya no crecía como en años antes, y ya no podía proporcionar un número considerable de migrantes, tanto del extranjero como dentro del territorio británico. A partir de ese entonces, durante las décadas de 1920 y 1930, el objetivo principal de los emigrantes era encontrar trabajo y salarios mejores, escapando del desempleo masivo en su país. Entonces, el trabajador cualificado era el más frecuente entre los migrantes, y la emigración se convirtió en su mayor parte en un fenómeno más urbano. Saludos y gracias muy especiales a los miembros del canal, yo y Jorge Álvarez. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.